Imágenes de guerra, uno de los barcos más letales y poderosos de Estados Unidos se ve en llamas en el mar, devorado por el fuego. Sí, devorado por el fuego, emergencia en California. ¿Qué pasó? Uno de los barcos más avanzados, pues se incendió nada más así porque sí. ¿Usted cree? ¿Fue un accidente o fue un sabotaje? ¿O lo atacaron? ¿Fue una bomba? ¿O fue el calor de verano? Lo que vemos es, de verdad, es muy grave. Analicemos las hipótesis más posibles de lo que pasó. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Bienvenidos al USS Bonhomme Richard, conocido con el acrónimo técnico LHD-6. 257 metros de longitud, 32 metros de viga, 8 metros de calado. Valorado en $750 millones y oficialmente en servicio desde 1998. Su misión principal es embarcar, desplegar y transportar todos los elementos de la Fuerza de Aterrizaje de la Marina. Operaciones de asalto anfibio tanto con helicópteros como lanchas de desembarco y vehículos anfibios, y si es necesario, actuar como portaaviones. A bordo van 2.000 soldados y 1.100 técnicos, expertos o personal complementario. Está armado con misiles tierra-tierra, tierra-aire y tierra-mar, y sistemas de defensa antimisiles. Además, 6 cazas Harrier II y cazabombarderos Lightning II, 12 helicópteros y 12 aeronaves de rotores. Participó en diferentes operaciones desde vigilancia en el Golfo Pérsico hasta ataque directo en las guerras de Irak y Afganistán. La mañana de este domingo 12 de julio de 2020, mientras el USS Bonhomme Richard estaba atracado para mantenimiento en la base naval de San Diego, ocurrió esto. Yes, there was a report of an internal explosion. What we cannot ascertain is exactly what that explosion was caused from. Initial reports is sort of a backdraft of an overpressurization as the compartment started heating up. El suceso ocurrido con el USS Bonhomme Richard tiene similitudes con otro acaecido 5 meses atrás, el accidente del avión Bombardier E-11A del ejército de Estados Unidos en Afganistán. En ambos casos existe un halo de secretismo por parte de las autoridades, un extraño recelo a la hora de publicar información sensible sobre los accidentes. Los portaaviones no se incendiaban todos los días. Por este motivo han comenzado a circular teorías sobre el incidente, concretamente 4. La primera relaciona el suceso con las tensiones raciales de los últimos meses y afirma que el incendio podría haber sido provocado por sectores militares hartos por el racismo sistémico en Estados Unidos. La segunda teoría tiene raíces históricas y políticas y relaciona el suceso con las próximas elecciones presidenciales de noviembre. ¿Acaso podría tratarse de una maniobra para cambiar el balance político a favor de un partido o un candidato en concreto? La historia de los Estados Unidos ya ha registrado episodios de esta índole con consecuencias bastante relevantes.
La teoría número 3 relaciona la explosión directamente con el presidente Donald Trump, el coronavirus y la desaprobación ciudadana por la gestión de la pandemia. Generar una crisis de este calibre podría servir de excusa para aumentar los controles sobre la ciudadanía. ¿Podría significar esto una justificación para reprimir o marginalizar a los sectores descontentos? La última teoría habla de una acción cibernética externa. Estados Unidos tiene un larguísimo historial de ataques cibernéticos llevados a cabo contra diferentes países o entidades. ¿No debería esperar que alguien pretenda contraatacar? Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón, muchísimas gracias a usted, como siempre, a usted porque es la razón de este programa. Vamos directamente con nuestros analistas porque hay muchas preguntas, como usted ya vio, muchas hipótesis. Está con nosotros Francisco Javier Martínez López, analista internacional, usted lo conoce muy bien, con todos los estudios que tiene, siguiendo siempre los dineros y las finanzas para saber cómo se generan las guerras, sobre todo, que es lo que más nos importa, la vida de los humanos. Nuño Rodríguez, analista en Quijote Globe, usted también lo conoce muy bien, siempre diciéndonos otras versiones, otros ángulos, diciéndonos todo lo que no nos dicen. Gracias a los dos. Francisco, comienzo contigo. Viendo toda la tensión en el mundo, yo te pregunto, ¿Estados Unidos está en guerra? ¿Qué posibilidad hay de que sea un sabotaje o es imposible? Venga. Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Nuño. Buenas tardes, Roberto. Estados Unidos lleva en guerra muchos años después de la Segunda Guerra Mundial en muchos frentes. De las hipótesis que habéis barajado, yo consideraría plausible, a mi parecer, a mi modesto parecer, la cuarta, los ataques cibernéticos, porque quiero señalar que aquí se ha producido un ataque a un buque portaaviones norteamericanos, el Von Horn Richards, pero es que incendios en portaaeronaves están empezando a ser muy frecuentes, y pongo dos casos además. El portaaviones ruso Almirante Kuznetsov, el 12 del año pasado, y en este mismo año, el 11 de abril, el primer portahelicóptero chino de clase LHD de tipo 075, también todos han sido en puertos. Es decir, el Almirante Kuznetsov fue en el puerto de Murmansk, en el norte de Rusia, y el del portahelicópteros chino ha sido en un puerto de Shanghai. Es decir, eso en cuanto a los ataques que se están produciendo no solo contra portaaviones norteamericanos, sino también ruso y chino. Incidiría también para ver si podemos tocar este tema. ¿Se está preparando una guerra en abierto, sí o sí, entre los Estados Unidos y China? Y además China está ejerciendo de... siempre que hay una primera y segunda potencia, la segunda quiere ocupar el puesto de la primera y ejercer su papel de imperio y de imperialismo. Estoy hablando de las tensiones que se están generando, y yo siempre me pongo a favor de los pequeños estados. Tengo esa deficiencia o esa situación como cuando en la escuela me ponía a favor del que maltrataban. Es decir, cuando estoy viendo que Vietnam, Brunei, Malasia, Filipinas, Taiwán están siendo amedrentados por la Armada China, y amedrentados en el sentido de que, pues tenemos el caso de Filipinas, donde un pesquero fue abordado por un buque de guerra chino en aguas territoriales internacionales que los chinos consideran el mar del sur de China, que está a más de las 300 millas de la zona económica exclusiva china, lo consideran propio, crean atolones artificiales, islas artificiales, y se están enfrentando, no solamente digo a Filipinas, se enfrentan a Vietnam, se enfrentan a pequeños países. En esa guerra de dos titanes, Estados Unidos y China, yo creo que tarde o temprano va a haber un enfrentamiento en el Océano Índico y en el Océano Pacífico, cosa que China cree que tendría el 100% de ganar, o Estados Unidos el 100% de ganar. Si ganase China a Estados Unidos,
el vencedor, si no interviene, como creo que no intervendría, Rusia directamente hablando, sería Rusia tanto en una situación como en otra, porque si China gana a Estados Unidos se retiraría de territorio europeo y Rusia ocuparía los antiguos territorios que había en la Segunda Guerra Mundial. Y si es al contrario, que Estados Unidos ganase a China, esto debilitaría a China y Rusia volvería a regresar a su expansión natural por el Asia Central. Por lo tanto, ojo al oso ruso, que sabe jugar muy bien sus bazas, y ojo a la lucha entre dos imperialismos. Y hablo bien, dos imperialismos. Estados Unidos, histórico y brutal, y el nuevo imperialismo, que no solo es económico. Se están enfrentando a pequeños estados para quedarse con los recursos pesqueros, los recursos gasísticos y los recursos petroleros que están en esas islas Spratly y las islas Paracelso y las islas Scarborough Shoal, que pertenecen unas a Filipinas, otras a Vietnam, Malasia, Indonesia, y que se consideran chinas, aunque estén más allá de las 300 millas. Gracias Francisco. A ver, Nuño, Ismail Ghani, un general iraní del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, dice lo siguiente, y te cito textualmente: lo ocurrido en Estados Unidos hoy con el barco, en particular el incidente del buque, es resultado de las acciones, el comportamiento y los crímenes del gobierno estadounidense. Dime tu opinión de esto, por favor. Es pronto para concluir con una de las hipótesis que pueden venir, cierto. Siempre se pueden encontrar elementos para conformar una narrativa que te muestre una conspiración, un sabotaje, una acción pero de momento no creo yo que sea sensato, desde el punto de vista del analista, sumarse a alguna de esas opiniones. Y lo es porque, bien claro, es bastante complejo saber qué clase de sabotaje ha podido llegar a ser, cómo se ha podido llegar a cometer, qué actores estaban implicados y cómo se ha podido llegar a cristalizar en una explosión o en una deflagración dentro de un portaaviones de una nave muy vigilada de los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que si queremos hablar de sabotaje, tenemos que hablar de un sabotaje exterior o de un sabotaje interior, como bien estabais apuntando en la primera hipótesis. Un sabotaje exterior es bastante extraño que se hubiese podido llegar a suceder. Principalmente en octubre del año pasado, la base ya fue cerrada durante un día entero, simplemente porque había una persona que parecía sospechosa dentro de la nave, dentro de la Armada. La base se cerró completamente porque los sistemas de vigilancia no habían encontrado la identidad de una persona que estaba paseando dentro. Es una base bastante controlada, que además hay que sumarle todo el control que estaba teniendo por culpa de la crisis del coronavirus. Todos los marineros que estaban trabajando estaban perfectamente vigilados y estaban perfectamente vigilados por la seguridad y por la sanidad, con lo cual la identidad de todas las personas que estaban trabajando dentro era perfectamente conocida. Es bastante difícil que desde fuera se haya podido llegar a cometer una acción exterior. Si queremos hablar de una acción interior, podemos estar hablando, si quieres, de una acción de dentro del ejército, y como elemento para intentar investigar, como para intentar ahondar dentro de esta teoría, podríamos tener las declaraciones que Joe Biden hizo hace unas semanas en un medio de Estados Unidos, diciendo de una manera alarmante que el Partido Demócrata tenía suficientes contactos dentro del ejército de Estados Unidos como para hacer derrocar a Donald Trump. Eran unas palabras alarmistas que podían hacer pensar en un golpe de Estado o en algo totalmente inusual dentro de los Estados Unidos. Igualmente, no es algo que se puede llegar a probar. No tenemos elementos para conformar una narrativa. No podemos ni siquiera formar una hipótesis seria sobre la que aplicar una metodología de investigación. Las palabras del general iraní son comprensibles pues dentro de la posición geopolítica que puede tener Irán y dentro de la cuarta teoría del ciberataque, porque un ciberataque, si no ha tenido que entrarse de una manera física dentro de la base, si se ha podido hacer de una manera remota, a través de ordenadores, a través de programas informáticos, puede llegarse a pensar en un sabotaje, pero un sabotaje físico, tanto interior como exterior, es bastante descartable con los elementos que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Sí que cabe destacar la poca información que está dando la propia base naval, la deficiencia en la comunicación que está teniendo su jefe de operaciones de prensa y de comunicaciones, y otros tantos asuntos que podríamos llegar
a tildar de un poco oscuros y que sí que podrían estar invitándonos a pensar cosas un poco extrañas. Pero no es labor del analista hacer cábalas, hacer divulgaciones y mucho menos sacar conclusiones con la poca información que tenemos al respecto a día de hoy. Gracias por este panorama. A ver, Francisco, tú ya hablaste del tit for tat, o como se dice, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, por ejemplo, el avión E-11A que se cayó en Afganistán misteriosamente, pues el grupo armado talibán dijo: yo lo derribé por todo lo que ha hecho Estados Unidos. Ya hablaste de esto, solo dame la réplica de lo que dice Nuño para pasar a la siguiente hipótesis, por favor. Muy rápido. Yo no estoy diciendo que crea exactamente, porque ningún analista podemos tener a ciencia cierta, sobre todo en temas militares, que fíjate lo que pasó con el desastre del Maine, que supuestamente fue el casus belli que permitió a Estados Unidos entrar en la guerra hispano-cubana y que lógicamente fue provocado o interiormente del propio buque de los Estados Unidos, pero España no tuvo nada que ver ahí. Y para terminar, también tendríamos que preguntarnos por qué no hay información del incendio y muertes, que ahí sí hubo muertes, del portaaviones ruso Almirante Kuznetsov, y tampoco hemos sabido nada, ahí sí que no se ha sabido nada, del incendio también en puerto de otra nave similar, portahelicópteros chino tipo 075 en la base de Shanghai. Es decir, en temas militares empieza a ser frecuente, es lo que yo he querido decir, empieza a ser frecuente, no sé la causa, pero empieza a ser frecuente tanto en buque chino, en buque ruso y en buque norteamericano. Simplemente eso. Sí, a lo mejor estamos entrando a una nueva forma de guerra, Francisco. A ver, pasemos a la siguiente hipótesis. Miembros de la propia Armada estadounidense, militares cansados del racismo, lo hicieron. Uno por un lado, y como ya hay poco tiempo, la siguiente hipótesis también, el propio Donald Trump lo mandó a hacer porque pues se ha equivocado en el coronavirus y se ha equivocado en muchas cosas, y entonces así con esto puede haber más represión. Dime tu análisis de esto, o las desechamos o qué hacemos con ellas, Francisco. Personalmente las desecho, porque entonces tendría que pensar que el ataque al portahelicópteros chino es porque los maltratados uigures, turcómanos, musulmanes de China han boicoteado esto, es decir, una cábala loca. O pensaría que el portaaviones ruso ha sido atacado, yo qué sé, pues por ucranianos infiltrados que querían. No creo, personalmente, no tengo ninguna base para creer en esas teorías conspiranoicas por una parte, el de Estados Unidos haya sido por los demócratas y en el otro caso haya sido el del Kuznetsov, pues por vete tú a saber quién, y el de los chinos, pues por los uigures. Es decir, no creo. Bien, a ver, Nuño, ya sé que dices que una hipótesis seria con metodología pues no se puede, pero también me gustaría ir como descartando las voces populares que sí fabrican este tipo de hipótesis y que finalmente pues afectan la opinión pública. Paso a la siguiente, y además que pues no se incendia un portaaviones todos los días, ¿no? Que eso también es extraño, Nuño. Lo mismo que le preguntaba, el racismo, los soldados están cansados del racismo, incluso vimos ahí muchos policías que se hincaron y a los militares se les usó para reprimirlos. Ese es por un lado. Ya tocaste lo del Partido Republicano y Partido Demócrata, esa guerra que dijo Joe Biden, y entonces te pregunto, el racismo, las protestas, la gente furiosa en Estados Unidos que haya podido hacer esto, o una orden de Donald Trump para distraer toda la atención, ya que también él es especialista en estas cosas de magia, por favor. Pues es que lo que hay que tener en cuenta es a quién está beneficiando en estos momentos que se incendie un portaaviones o un buque de la Armada. Y en estos momentos no está beneficiando a nadie, precisamente porque no se sabe qué es lo que ha pasado. Una vez que haces un sabotaje, tienes que tener bien claro que la opinión pública se va a dirigir hacia tus intereses. Y en estos momentos la opinión pública no se está dirigiendo hacia ningún, porque hay un secretismo que está impidiendo a la opinión pública tener una dirección fija sobre lo que tiene que pensar en este asunto. Si queremos hablar del racismo, está claro que todo el tema del Black Lives Matter y todo el tema de las protestas y de las estatuas en Estados Unidos es parte de una operación, son tácticas de una operación mucho más amplia dentro del Estado profundo que está
ejerciendo el poder de facto en Estados Unidos. Y si queremos ver el accidente que ha habido en la base naval como parte de esta táctica, como parte de estas operaciones, tendríamos que tener también bien claro qué actores han entrado en juego y qué actores estarían intentando construir una narrativa que les beneficiase. No estamos viendo nada de eso a día de hoy. Que haya sido Donald Trump para exactamente lo mismo, para conducir la opinión pública hacia su beneficio, estaríamos exactamente en la misma situación. Tendría que haber ya actores que estuviesen dando sentido a lo que está sucediendo en la base naval de San Diego ahora mismo. Y no estamos viendo nada de eso. Con lo cual estamos viendo un sabotaje que es total y absolutamente estéril a la hora de manipular la opinión pública, porque la opinión pública ahora mismo no tiene ninguna dirección a la que acercarse en aras de este incidente. ¿Qué es lo que ha pasado? Tenemos que esperar a ver qué actores son los que intentan construir una narrativa, tenemos que esperar a ver si puede haber investigaciones independientes que nos estén dando más datos sobre lo que ha pasado dentro de ese buque, o simplemente pues tendremos que empezar a construirla nosotros, pero a día de hoy no se puede decir ni se puede intuir que haya sido una de las dos facciones que están en pugna dentro de Estados Unidos la que haya sido responsable del acontecimiento en la base naval. Pues, solo si me prometen que tú, Nuño, y tú, Francisco, pues cuando nos den ya la verdad del Pentágono, pues entonces vuelven a estar aquí juntos para ver si esa verdad es coherente y entonces ahí se habrá material de dónde cortar. Te pregunto, Francisco, pero pues también los analistas se dedican a decodificar esos símbolos y signos que hay en los mensajes escondidos, no para saber qué pasó, pero sí por lo menos para saber qué cosas podrían pasar. Te pregunto, el alto mando militar iraní ha advertido además tanto a Estados Unidos como a su aliado histórico, el régimen de Israel, que les esperan días muy difíciles. Te pregunto, ¿qué ves ahí? ¿Se viene una tormenta o qué cosa? Francisco. Me cortaron. Te contesto yo, si quieres. Pues contéstame, Nuño, por favor. Mira, en Estados Unidos ciertamente está habiendo días difíciles y va a haber días muy difíciles porque, como he comentado previamente, hay un poder que está ejerciendo la autoridad, que está ejerciendo la soberanía dentro de Estados Unidos. No es inconcebible que esté sucediendo lo que sucede en Estados Unidos a muchísimos niveles, tanto dentro de la policía como dentro del ejército, como dentro de los propios partidos políticos, teniendo unas claras definiciones de cuál es la ejecución política que tiene que hacer cada administración dentro de su mandato. A día de hoy se puede decir que hay mucha gente mandando dentro de Estados Unidos y eso hace prever que de antes o después va a haber confrontamientos abiertos dentro de sus propias filas. Oye, Israel, ¿qué tiene que ver? Israel, la verdad que está teniendo un papel bastante complicado. O sea, el otro día estábamos hablando de lo que sucedió con el general Soleimani y fue la primera vez en la historia de Israel en la que se desmarcó de la política exterior de Estados Unidos. Israel en estos momentos también va a tener dentro de sí mismo, también lo comentamos en otro programa, que está teniendo una guerra política dentro de sí mismo porque quieren resignificar qué es lo que es Israel. Hay muchas pugnas dentro de las diferentes familias israelitas y en estos momentos la familia de Netanyahu pues está sufriendo ataques por parte de las demás familias que tienen una concepción nacional, una concepción estatal bastante diferente de lo que se ha conformado históricamente. Tendremos que ver cómo van a evolucionar las líneas de las políticas exteriores de ambos países, pero dentro de sus propias filas hay mucha gente luchando porque la política exterior de ambos cambie totalmente. Bien, te decía, Francisco, que los analistas pues también se dedican a descifrar esos códigos que hay a veces en los mensajes. El alto mando militar iraní ha advertido además tanto a Estados Unidos como a Israel que les esperan días muy difíciles y te pregunto, ¿se viene una tormenta? Yo lo que estoy viendo es que la tormenta ya está también en el interior del Parlamento iraní y se está acrecentando. Estas son las informaciones que tengo de ambos lados, de Irán interior y de Irán exterior. La situación es que en todos los regímenes y más con esta situación de pandemia se están produciendo tensiones en España, en Francia, en Irán, en Israel. Pero la realidad es que el propio Parlamento de Irán hace unos días
ha tenido una situación de enfrentamientos justamente por cómo se está llevando la política exterior. No puedo decir nada más. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias, Francisco. Ya haremos pues más programas. Se comprometieron los dos a venir para seguirles preguntando. Gracias. Gracias. Y bueno, yo los dejo con las imágenes que, si es que no fue un accidente, pueden cambiar muchas cosas. Por eso le decía que esto es muy importante para el mundo. Buenas noches y muchas gracias.